Cuentan que había una vez una abuelita a la que le gustaba mucho sembrar. Un día decidió ir a Xochimilco a comprar plantas, pues allí tenía un marchante llamado Pancho, al que acostumbraba a comprarle tierra con hojas para macetas y hierbas de olor. Pensó en llevar a su nieto Juanito para que le acompañara y juntos se pusieron en camino. Pues nuevos personajes hemos visto en la calle en los últimos meses. Si usted se pasea, vamos a encontrar a músicos que dan conciertos desde la banqueta. Me ha tocado ver también mimos, payasos que dejaron la plaza para acercarse pues a quien necesita desde su ventana, desde su encierro, mirar otras cosas. Y uno de los fenómenos, la verdad, más llamativos, más interesantes, pues es a quienes han ido a contar cuentos a los niños encerrados. Y entre esos destaca Percival García. Me da tanto gusto, Percival, verme contigo aquí. Estamos a ver, quien mire la arquitectura sabrá más o menos dónde. Adivine, 1, 2, 3. Estamos en Tlatelolco. Estos parques, estos paseos, pasadores son justamente tlatelolcas. Tú eres tlatelolca y, Percival, ¿cómo ocurrió que un día decidiste poner a un lado la arquitectura, que es tu profesión, para ponerte a contarle cuentos a los niños en esta época de pandemia? Pues mira, es un poco un trabajo que yo llevo realizando durante algún tiempo. Yo he trabajado con niños en una comunidad en San Simón el Alto, en Malinalco, que es un lugar que está a 2 horas de la Ciudad de México. Y justamente durante este encierro, la pandemia de repente corta este trabajo con los niños. Yo de cierta manera los extraño porque son niños con los que yo trabajo de manera cotidiana. Y estando en Tlatelolco con mi mamá, un día escuchamos, nosotros vivimos en el 11º piso de un edificio, y escuchamos como un niño en un cuarto piso abre su ventana y grita: "¡Estoy aburrido!", ¿no? Con una gran desesperación. Entonces eso de cierta manera detonó, ¿no? Nos motivó a decir: oye, es que los niños la están pasando muy mal en Tlatelolco, ¿no? Hay un encierro y hay Pero, que ver. ¿tu mamá te contaba cuentos en la noche y empezó a contárselos en el día a los niños? ¿O tú sabías de cuentacuentos? ¿O cómo se Eh, improvisa uno de lector de cuentos? Pues yo creo que todos aprendemos de todos, ¿no? Un poquito vamos aprendiendo de nuestros amigos, todo. Claro que yo aprendí de mi mamá y sobre todo de mi abuela. Mi abuela es una gran cuentacuentos. Ella se los inventaba cuando yo era chiquito, se inventaba canciones, algo así como Cricri, ¿no? Mi favorita era una que era un perrito que venía desde Pekín, ¿no? Y venía hasta México. Entonces, de cierta manera, entre mis amigos y entre la experiencia con mi abuela, pues yo fui entendiendo cómo se contaban historias. También le agarré mucho cariño a la lectura. Y sobre todo yo creo que la aproximación o el amor más grande que le agarré a la lectura fue por otra niña. Cuando yo tenía 6 años, acababa de entrar a la primaria, había una niña que en el recreo, ella era de sexto, se ponía a leernos libros, ¿no? Entonces yo me acuerdo que nos tenía a nosotros embelesados porque se sentaba y se ponía a leernos todo el recreo. ¿Lo conoces?, le preguntó Juan. Claro, es Chucho, el chinampero. Yo conozco a todos y casi todos me conocen a mí. ¿Por qué este cuento y no otros, Percival? ¿Cómo has escogido las historias? A mí me gusta mucho que los cuentos nos hablen del lugar donde vivimos, ¿no? Porque de repente se vuelven cercanos, se vuelven entrañables, ¿no? Los queremos como queremos a nuestro perrito o queremos a nuestro hermano, ¿no? Los conocemos y entonces pues nos reflejamos, ¿no? Sabemos que tiene el pelo rojo, que tiene el pelo café. Entonces creo que en estos cuentos podemos ver que nuestra ciudad es así, nuestra ciudad tiene agua, nuestra ciudad fue un lago, ¿no? Me gustan mucho, por ejemplo, los cuentos de Jorge Ibargüengoitia, porque justamente los localiza en lugares mexicanísimos y tiene palabras que son mexicanas, ¿no? Entonces nos conectamos inmediatamente. Les pusiste música de Cricri. Uh-huh. Y yo te voy a platicar con algunos de los niños, pero antes de la entrevista se te acercó un niño y te preguntó que quién era Cricri. Claro. Me sentí viejísimo. Sí, no, fíjate que fue una... digo, yo comencé a amar a Cricri justamente por unos vinilos que mi abuela le compró a mi mamá. Y mi abuela me ponía los vinilos de Cricri que además venían con un librito de cuentos. Entonces Cricri te narraba su historia mientras además se iba como hilando ahí las canciones que él compuso. ¿Y pusiste Cricri aquí a la mitad? Claro que puse Cricri porque al final para mí me recuerda a mi infancia y además yo creo que Cricri no sabe de generaciones. Primero las canciones son cuentos en sí solos y después tiene una variedad musical que ya no se escucha hoy en día. ¿No se te antoja cantar además de contar cuentos? Ay, claro, por supuesto que sí. ¿Se te da? Pues más o menos.
Entonces realmente deberíamos decir Xochimilco y deberíamos decir México. ¿Sabían ustedes eso? Entonces les voy a leer este cuento pronunciando Xochimilco, ahí por si les suena extraño. Para los niños ha sido una experiencia increíble, Sí, ¿no? Hablan de el coronavirus como cuando yo era niño y se hablaba del Santo y de Blue Demon y jugábamos con claro. muñequitos. Es decir, ya se volvió un personaje entre sus vidas. Déjame cerrar con esa pregunta. ¿Qué es esta pandemia en la vida de un niño hoy de 7, 8 años? ¿O qué va a hacer en la memoria de ellos cuando sean adultos? Wow, esa es una gran pregunta. Yo creo que la pandemia para los niños, no sé, para los niños de Tlatelolco en especial, para los que visito, pues yo creo que se va a convertir en este espacio de imaginación, ¿no? En este espacio de posibilidades. A mí me gusta pensar eso, que realmente este confinamiento nos va a llevar, seamos niños o adultos, a entender que los momentos de crisis son los mejores momentos para imaginar, ¿no? Son los momentos en los que podemos proponer. Entonces, a mí me encantaría, no sé realmente, creo que esa es una pregunta que tomará tiempo responder, pero me gustaría mucho creer que nos vamos a llevar esto, que es un momento para imaginar y para proponer. Se va a acabar esta experiencia del encierro y del aburrimiento. Claro, Y nos vamos a quedar con las memorias del 2020. claro, por supuesto. ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Qué te habrá dejado esta experiencia? ¿Qué resumen podrías hoy compartir? Yo creo que lo que más, en lo personal, lo que más me ha enseñado este encierro es que esa fantasía de que podemos vivir solos y de que solos podemos contra el mundo es eso. Es una gran mentira. Necesitamos de nuestra comunidad, ¿no? Hay un cuento que me gusta mucho que dice que dos son mejor que uno y tres son mejor que dos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me llevo, que necesitamos unirnos para salir de estos problemas y siempre nuestra comunidad es mejor que la soledad. Cuentan que había una abuelita a la que le gustaba mucho sembrar. Un día decidió ir a Xochimilco. Percival, voy a invitar a algunas mamás y a algunos niños para que nos cuenten Claro que sí. cómo ha sido esto de tenerte a ti y a tu madre recorriendo pues las plazas, las calles, ¿no? Los edificios de Tlatelolco y escucharte justamente en esta época tan curiosa. Les saludo y les pido que se presenten ustedes con su nombre. Comenzamos con usted. Hola, ¿qué tal? Me llamo Tatiana. ¿Tú cómo te llamas? Luna. ¡Qué bonito nombre! ¿Y tú? Yo me llamo Leonardo. ¿Leonardo o Leo? Los dos, porque me gusta que me digan Leo. Muy bien, Leo. ¿Y tú eres? Lía Talle Capillo Vázquez. Yo pensé que eras la Mujer Maravilla. ¿También? ¿Y ustedes? Hola, mi nombre es Luz. Luz, encantado. A ver, Luz, deje comenzar con usted. Contaba Percival hace un momento que esto nació porque un niño gritaba en la ventana, me estoy aburriendo. Y los que tenemos hijos sabemos lo que eso significa. Claro, sí, de hecho mis hijos de repente dicen, no, estoy aburrido, ¿qué hago? Oye, ¿qué hago? Ahora, ¿qué invento? Y pues están inventando algo para entretenerlos. La primera vez que lo escuchamos fue así de, ¿qué es eso? A ¿Qué Percival, pero a ver este? cómo lo oíste. ¿Estabas Ajá, cocinando? ¿Estabas tendiendo la cama? estábamos, Yo estaba viendo como... De hecho fue mi hijo el que oye, ¿esa música qué es? Y mi esposo fue el que dijo, oye, creo que es el cuentacuentos, porque ya habíamos escuchado de él en las páginas de Tlatelolco. Entonces nos asomamos a la ventana y ahí estaba. Entonces mis hijos ahí todos pegados, tratando de escuchar, y pues como es muy sociable Leo, que ya se dio cuenta Percival, pues empezó a platicar con él. Cuéntanos cómo te diste cuenta que estaba Percival andando por aquí. Pues igual en la página, una de las páginas de Tlatelolco, vimos que estaba haciendo como recorridos y todo esto para los niños. Entonces, pero supe que estaba como haciendo en otras secciones. Entonces, como vi que había contacto en su página, le escribí para ver si podían venir como hacia acá, porque igual ahí en su página amablemente dan la opción de si tienes un lugar donde haya niños y así que pueda él venir, pues les digas. Entonces le pedí a ver si podía venir aquí y funcionó súper bien. Entonces sí vino y pues ya, de ahí ya súper fan Luna. A ver, cuéntame ahora tú, ¿cuál fue el cuento que más te gustó? En la muerte. ¿El ahuehuete? En la muerte. La muerte. ¡Ah, la muerte! ¡Ay, caray! ¿Y de qué se trata la muerte?
Ay, mi vida. Mi mamá me cuenta unos cuentos y yo me hice y ya queso. Mira nada más. A ver, Luna, ahora cuéntanos tú. ¿Cuál es el cuento que más te gusta? También el de la muerte. ¿Me lo puedes contar un poquito? Me gustó que la niña le tejió un vestido a la muerte. Sí, porque nadie lo quería. Y aparte, por como que nadie lo quería, se sentía sola hasta que la niña le demostró que nunca está sola. Que se sentía feliz al descubrir un nuevo mundo. Al llegar a esta especie de isla flotante que es una chinampa, Juan aprendió que los Xochimilcas llegaron del norte. Es un gran regalo el que les hizo Percival. Sí. A ver, sí. cuéntanos de Percival, ¿cómo lo ves tú desde tu ventana? Bueno, yo lo veo como, de inicio es alguien que te vibra bonito y además, aparte de la cuestión de la voz para contar los cuentos y el entusiasmo y el jale que tiene para los niños, tiene como bonita vibra. Entonces, lo siguen también por eso. O sea, Luna, por ejemplo, escucha y es de, mamá, hoy viene, le platicaba a él que siempre baja súper arreglada porque cuando ya sabe que va a venir, siempre me pide que le ponga su vestido y la peine y así porque va a venir Percival. Entonces, es como algo distinto, o sea, dentro de la pandemia, pues que no recuerden puras cosas feas, ¿no? De esta parte de la pandemia, sino sea como de, en la pandemia conocimos a alguien que nos viene a contar cuentos y nos trata bien y nos tiene paciencia y muchísimas cosas buenas que deja aquí. ¿Qué aprendieron con esta experiencia del confinamiento y de la comunidad? Pues yo creo que se pueden sacar muchas cosas buenas como esta, así como han pasado cosas malas, yo creo que lo mejor es las personas buenas, ¿no? Las personas, por ejemplo, como él, que te dan esa alegría, sobre todo a mis hijos, ¿no? O sea, el hecho de verlos contentos, felices, de cada que escuchan la música salen corriendo, o sea, la verdad es que te agradezco muchísimo, de hecho, Percival, porque son de esas personas que, como dicen, tienen muy buena vibra, cuentan muy bonito los cuentos, yo también me encantan los cuentos, de hecho yo les cuento siempre en la noche a ellos. Entonces yo creo que eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Que también hay cosas muy buenas y hay cosas importantes que rescatar en las personas. Siguiendo un ritual, colocaban al centro maíz para que tuviera mucho sol. Después, lo protegían de las plagas, rodeándolo con hierbas de olor o flores. Leo, cierro contigo. ¿De qué te vas a acordar cuando pase el tiempo? Cuando tengas la edad de Percival, ¿de qué te vas a acordar de estos días? De que cuando era niño, aparte de que estos momentos eran duros, nunca olvidaré mi infancia ni los momentos que pasé. ¿Qué te llevas, Percival? ¿Yo qué me llevo? Satisfacción, ¿verdad? No, pues mucho gozo, mucha risa, pues sí, mucha alegría de verme reflejado en los niños. Hay muchas cosas que de repente me dicen o de repente hacen, reaccionan al cuento y me acuerdo de mí siendo niño, ¿no? Al final yo les conté este cuento de la muerte porque justamente hubo una niña que de repente me hizo un comentario sobre la muerte y me regresé a mi infancia y dije, claro, es que la muerte era algo que yo tenía muy presente cuando era niño. Entonces, un cuento sobre ella y un cuento de cómo relacionarnos con ella, exacto, además ahora está más presente, como dice Leonardo. Entonces, entenderlo, relacionarnos con ella de esta manera, tejiéndole un huipil, porque hay una niña que le teje un huipil, pues es maravilloso, ¿no? Es otra lógica y creo que justamente pues eso me llevo, recordar mi infancia. Mándale un mensaje a los que nos están viendo. Adiós. Muchas gracias de veras a todos ustedes. Gracias. Yo les mando un mensaje que no se sientan solos ni tampoco sientan miedo por el coronavirus. Me quedo con ese mensaje, Leo. Volvemos a estudio. Gracias. Esto es Calle 11. Esta es la audiencia que extrañábamos y esta es la comunidad que seguimos construyendo. De cómo comenzaron a construir las chinampas sobre las que hicieron un armazón de carrizos. Agregaban poco a poco capas de lodo que sacaban del fondo del lago, seguidas de capas de tule, de lirios acuáticos y de tierra que acarreaban de la orilla. Colorín colorado, el cuento ha terminado.